Con tan solo 20 años, lanzó el álbum que es para muchos el mejor álbum de rap de todos los tiempos. Con letras escritas desde los 16 años, capturó la esencia de la vida en las calles con una precisión poética que resonó con millones. En este documental exploraremos la vida y carrera de Nas, desde sus humildes comienzos hasta su posición actual como una de las leyendas más veneradas del hip hop. Nasir bin Oludara Jones nació el 14 de septiembre de 1973 en Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, su familia pronto se mudó a Queensbridge, uno de los proyectos de vivienda más grandes de los Estados Unidos. Su padre Oludara era un músico de jazz y su madre Fanny Ann Jones trabajaba en el servicio postal. Crecer en Queensbridge no fue fácil, la comunidad estaba plagada de problemas sociales como la pobreza, la violencia de las pandillas y el tráfico de drogas. Nas y su hermano menor Jabari estaban constantemente rodeados de estos desafíos. Sin embargo, estos mismos problemas que amenazaban con abrumar a muchos jóvenes de su edad, también proporcionaron a Nas una fuente inagotable de inspiración. Desde muy joven, Nas mostró un gran interés por la música y la literatura. A los 9 años, comenzó a tocar la trompeta y a escribir sus primeras rimas. Su talento y pasión por el rap se hicieron evidentes rápidamente y pronto comenzó a grabar demos en un estudio improvisado en el apartamento de su vecino Willie Graham, quien lo inspiró poniéndole diferentes discos. A medida que crecía, Nas continuó perfeccionando sus habilidades como rapero. Adoptó el nombre artístico de Kid Wave antes de cambiarlo a Nasty Nas. Durante su adolescencia, Nas se unió a su mejor amigo y vecino Willie y Will Graham en la búsqueda de sus sueños musicales. Will tenía un equipo de DJ en su apartamento y los dos jóvenes pasaban innumerables horas grabando demos y perfeccionando sus habilidades. La decisión de Nas de dejar la escuela en el 8º grado fue un punto de inflexión en su vida. Optó por la educación autodidacta, dedicándose a estudiar la música, la historia y la cultura que le apasionaban. Esta decisión, aunque arriesgada, le permitió concentrar todo su tiempo y energía en su arte. El ambiente musical y cultural de Nueva York en la década de 1980 y principios de 1990 también fue una gran influencia en la formación de Nas como artista. Durante este periodo el hip hop estaba en pleno auge y Queensbridge era un epicentro del movimiento. Artistas como Marley Marl, MC Shan y Roxanne Shante, todos de Queensbridge, estaban haciendo olas en la industria y demostraron que era posible triunfar viniendo de sus mismas calles. Nas absorbió las lecciones de estos pioneros y comenzó a hacer nombre en el circuito local de batallas de rap. Su habilidad para la lírica y su destreza como narrador llamaron la atención de muchos en la escena y pronto empezó a ganar reconocimiento. Un momento crucial en la carrera temprana de Nas fue su encuentro con el productor y rapero Large Professor, quien lo escuchó e impresionado por su talento lo invitó a grabar en su estudio donde también grababan raperos como Rakim y Kool G Rap. Fue bajo la tutela de Large Professor que Nas grabó su primera gran aparición en la canción Live at the Barbecue del grupo Main Source en 1991. El verso de Nas en esta canción fue altamente elogiado y lo puso en el radar. En 1992, MC Serge del grupo Dirtbase se convirtió en el manager de Nas y le consiguió un contrato discográfico con Columbia Records. Durante el mismo año, Nas hizo su debut en solitario bajo el nombre de Nasty Nas en el sencillo Halftime de la banda sonora de la película Zebrahead. Después de su debut, Nas comenzó a trabajar en su álbum debut, rodeándose de algunos de los productores más talentosos y respetados de la época. Para esta producción, Nas colaboró con un equipo de productores estelares que incluía Large Professor, DJ Premier, Pete Rock y Q-Tep. Esta alineación de talento no solo le proporcionó una plataforma de producción de primer nivel, sino que también le permitió experimentar con una variedad de sonidos y estilos, asegurando que el álbum tuviera una profundidad musical única.
Durante el proceso creativo, Nas se centró en plasmar sus experiencias y observaciones de la vida en Queensbridge. A través de su lírica, narraba historias de la lucha cotidiana, la violencia, la desesperanza y la resiliencia. Su habilidad para convertir estas experiencias en poesía musicalmente rica y conmovedora fue uno de los aspectos que harían de este álbum un álbum tan influyente. Finalmente, el 19 de abril de 1994, el álbum titulado Illmatic fue lanzado al mundo. Desde el momento de su lanzamiento, el álbum fue aclamado por la crítica. Muchos lo elogiaron por su liricismo complejo, su producción impecable y su representación auténtica de la vida en la ciudad de Nueva York. Fue visto como una obra maestra que elevó el estándar del rap y redefinió lo que un álbum de hip hop podía ser. A pesar de su aclamación crítica, las ventas iniciales de Illmatic no fueron abrumadoras. Sin embargo, el impacto cultural y la influencia del álbum fueron innegables. Con el tiempo, ganó un estatus de culto y se consolidó como uno de los mejores álbumes de hip hop de todos los tiempos. Canciones como New York State of Mind, The World Is Yours y Need Or To Tell mostraron el talento lírico de Nas y su habilidad para contar historias con una profundidad y realismo sin precedentes. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm I be kicking. Musician, inflicting composition. Whose world is this? The world is yours. The world is yours. It ain't hard to tell. I excel, then prevail. The mic is contacted, I attract clientele. Después del lanzamiento y el impacto de Illmatic, Nas se enfrentaba a una gran presión para igualar o superar su debut con su segundo álbum. En 1996 lanzó su segundo álbum It Was Written, que marcó una evolución en el sonido y la temática de Nas. A diferencia de Illmatic, que tenía un enfoque crudo y centrado en la vida de Queensbridge, It Was Written adoptó una producción más pulida y un enfoque más comercial. Nas trabajó con productores de alto perfil como DJ Premier, Dr. Dre, Trackmaster, Havas y L.E.S. El álbum también mostró una mayor influencia del rap mafioso, un subgénero popular en ese momento, con Nas asumiendo el alias de Nas Escobar. Esto representó una desviación de su imagen de chico de la calle y reflejó su creciente estatus en el mundo del hip hop. It Was Written debutó en el número 1 en el Billboard 200 y fue un éxito comercial, vendiendo más de 270,000 copias en su primera semana. El álbum generó varios sencillos exitosos, incluyendo If I Rule the World, Imagine That, con Lauryn Hill y Street Dreams. Imagine smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Street dreams are made of these. Drop demons in 300. En 1997, Nas formó un supergrupo de rap llamado The Firm, junto a AC, Foxy Brown y Nature, quien reemplazó a Cormiaga debido a disputas internas. El grupo firmó con la recién fundada Aftermath Entertainment, la discográfica de Dr. Dre, y lanzaron su único álbum The Album el 21 de octubre de 1997. Aunque el proyecto tenía un gran potencial debido al talento involucrado y la producción de Dr. Dre, The Album fue recibido con críticas mixtas y no cumplió con las expectativas. Las críticas señalaron una falta de cohesión y química entre los miembros del grupo, así como una producción que no estaba a la altura del hype generado. El fracaso del álbum llevó a la disolución del grupo poco después de su lanzamiento. En 1998, Nas haría su debut cinematográfico en la película Belly, dirigida por Hype Williams y coprotagonizada con DMX. La película, que se centraba en la vida de dos amigos involucrados en actividades criminales, fue un éxito moderado en taquilla y se ha convertido en un clásico de culto en la cultura del hip hop. En 1999, 3 años después del lanzamiento de su segundo álbum, Nas lanzó su tercer álbum I Am, originalmente concebido como un álbum doble titulado I Am The Autobiography. El proyecto sufrió una filtración masiva de canciones, lo que obligó a Nas a reestructurar el álbum. A pesar de estos contratiempos, I Am debutó en el número 1 en el Billboard 200, vendiendo más de 470,000 copias en su primera semana, lo que lo convertiría en el segundo lanzamiento más vendido de Nas.
Generó varios sencillos exitosos, incluyendo Nas Is Like y Head Me Now. Freedom of jail clips inserted. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end. Don't hate me, hate the money I see. Clothes that I buy, ice that I wear, flows that I try. El álbum fue nominado a Mejor Álbum de Rap, pero perdió contra Eminem. Más tarde ese mismo año, Nas lanzó su cuarto álbum Nastradamus el 23 de noviembre de 1999. El álbum, que se apresuró a completar después de la fuga de I.M., fue ampliamente criticado por su producción débil y su falta de enfoque lírico. Aunque comercialmente no le fue nada mal, Nastradamus es considerado uno de los puntos más bajos de la carrera de Nas, y muchos fans y críticos lo vieron como una decepción en comparación con sus trabajos anteriores. I need an encore, y'all. You should welcome me back. You wanna ball till you fall, I can help you with that. A finales de los 90, Nas había experimentado tanto éxitos como fracasos. En el año 2001, Nas estaba decidido a recuperar su lugar en el trono del rap, tras la recepción mixta de sus dos últimos álbumes. Fue en ese contexto que lanzó su quinto álbum Stillmatic, el 18 de diciembre de 2001. Stillmatic no solo fue un título simbólico que conectaba con su clásico debut Illmatic, sino que también fue un renacimiento musical para Nas, quien regresó con más fuerza y determinación que nunca. El álbum fue un retorno a sus raíces líricas y temáticas, con Nas abordando temas de injusticia social, identidad y por supuesto, su lugar en el hip hop. Uno de los sencillos más destacados del álbum fue One Mic, una poderosa reflexión sobre la violencia, el éxito y la supervivencia en las calles. Otro sencillo clave fue Got Ourselves a Gun, que reafirmó la agresividad y el hambre de Nas. Yo, all I need is one mic, one beat, one stage, one person front, my face on the front page. First album had no famous guest appearances, the outcome, I'm crowned the best lyricist. Uno de los aspectos más destacados y controvertidos de Stillmatic fue la inclusión del diss track Ether, en la que Nas lanzó un ataque implacable contra Jay-Z. La rivalidad entre Nas y Jay-Z había estado gestándose durante años, con Jay-Z lanzando indirectas hacia Nas y finalmente atacándolo en Takeover, donde insinuaba que la carrera de Nas estaba en decadencia y que había sido superado. I saw what your whole album sold in my first week. You guys don't want it with home. Ask Nas, he don't want it with home. Went from nasty Nas to Esco's trash. Had a spark when you started, but now you just garbage. Ether fue la respuesta de Nas y el impacto fue inmediato. Con líneas crudas y personales, Nas destruyó la imagen de Jay-Z en la mente de muchos oyentes, revitalizando su propia carrera en el proceso. First, Biggie's your man, then you got the nerve to say that you better than Big. Sucking lips. La canción se convirtió en uno de los mejores diss tracks de la historia y consolidó a Nas como un guerrero lírico. La rivalidad entre ambos raperos se convirtió en una de las más legendarias en la historia del género, dividiendo a los fanáticos y dando lugar a un debate interminable sobre quién ganó realmente la batalla. Stillmatic fue un éxito crítico y comercial. El álbum debutó en el número 8 en el Billboard 200 y fue ampliamente elogiado. Nas demostró que seguía siendo una fuerza a tener en cuenta en el hip hop, reafirmando su estatus como uno de los mejores MC de todos los tiempos. Impulsado por el éxito de Stillmatic, Nas continuó su racha con el lanzamiento de su sexto álbum God's Song, el 13 de diciembre de 2002. Este fue un proyecto profundamente personal para Nas, influenciado por la muerte de su madre a causa de un cáncer en abril de 2002. God's Song abordó temas de dolor, redención y lucha espiritual. En canciones como Dance, Nas reflexiona sobre la pérdida de su madre, mientras que en Made You Look y Get Down muestra su habilidad para dominar el micrófono con un liricismo contundente. I dream of the day I can go back to when I was born, laying in your arms. Now let's get it all in perspective. For all y'all enjoyment, a song y'all can step with. El álbum también incluyó el exitoso sencillo I Can, que motivó a los jóvenes a alcanzar sus sueños y no sucumbir a las presiones negativas de la sociedad.
Boys and girls, listen up. You can be anything in the world, and God we trust. Este álbum fue otro éxito crítico y comercial, debutando en el número 12 en el Billboard 200. La honestidad emocional de Nas en este proyecto resonó profundamente con sus fans. 2 años después, el 30 de noviembre de 2004, Nas lanzó su séptimo álbum Street Disciple, un proyecto ambicioso y personal que se presentó como un álbum doble. Nas continuó explorando temas sociales, políticos y personales en este trabajo. Uno de los aspectos más destacados del álbum fue la canción Bridging the Gap, una colaboración con su padre. La canción mezclaba el jazz y el rap, y hablaba de la conexión con su padre. Street Disciple fue bien recibido y debutó en el número 5, vendiendo más de 232,000 copias en su primera semana de ventas. Fue el séptimo álbum consecutivo de Nas en ser platino, habiendo vendido más de 1 millón de copias. En octubre de 2005, Nas hizo una aparición sorpresa en el concierto I Declare War de Jay-Z, donde arreglaron sus problemas. La reconciliación entre Nas y Jay-Z creó la oportunidad para que Nas firmara un acuerdo con Def Jam, de la cual Jay-Z era presidente en ese momento. La firma incluyó un acuerdo por el que Nas recibiría alrededor de $3 millones. Para 2006, Nas hizo una declaración controversial cuando lanzó su octavo álbum Hip Hop is Dead. El título del álbum fue una declaración audaz y controvertida que reflejaba las preocupaciones de Nas sobre el estado del hip hop en ese momento. Sentía que el género había perdido su esencia y que se había comercializado en exceso, alejándose de sus raíces culturales y líricas. La declaración de Nas provocó un intenso debate en la comunidad del hip hop, con algunos artistas y fanáticos apoyando su punto de vista, mientras que otros lo criticaron por ser demasiado pesimista. El álbum abordó temas como la comercialización del rap, la corrupción en la industria musical y la necesidad de un renacimiento cultural en el género. Hip Hop is Dead debutó en el número 1 en el Billboard 200, convirtiéndose en el tercer álbum de Nas en alcanzar la cima de las listas. A pesar de la controversia, el álbum fue bien recibido por la crítica y es considerado uno de los trabajos más importantes de Nas en su carrera. Además, fue nominado al Grammy a Mejor Álbum de Rap, pero perdió contra Kanye West. El siguiente proyecto de Nas fue lanzado el 15 de julio de 2008 y originalmente se tituló Nigger, en un intento por provocar una reflexión sobre la palabra racial y el racismo sistémico en Estados Unidos. Sin embargo, debido a presiones de diversas partes, Nas optó por lanzar el álbum sin un título oficial, simplemente conocido como Untitled. Este álbum fue una continuación de la postura social y política que Nas había adoptado con Hip Hop is Dead. Canciones como Hero y Sly Fox criticaron tanto la política como los medios de comunicación, mientras que Fried Chicken con Busta Rhymes exploró estereotipos raciales de una manera sarcástica e irónica. El álbum debutó en el número 1 en Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto álbum de Nas en hacerlo, y fue certificado oro por ventas de más de 500,000 copias. En 2010, Nas unió fuerzas con Damian Marley, el hijo del legendario Bob Marley, para lanzar el álbum colaborativo Distant Relatives. Este proyecto ambicioso fusionó el rap con el reggae, explorando las conexiones entre las culturas afroamericana y jamaicana. Distant Relatives no solo fue un álbum musical, sino también un proyecto con conciencia social. Las letras abordaron temas como la pobreza, la opresión y la unidad entre los pueblos. Nas y Marley ofrecieron una visión poderosa de la historia y el futuro de las comunidades africanas y afrodescendientes. El álbum fue bien recibido por la crítica, destacando tanto la química entre Nas y Marley, como la profundidad lírica de sus canciones. Distant Relatives no solo fue un éxito artístico, sino también un éxito cultural. We celebrate like I finished probation, boy. Not head with no chaser, boy. Who wrote the Bible? Who wrote the Quran? And was it a lightning storm that gave birth to the earth? En 2012, Nas lanzó su décimo álbum Life is Good.
Este álbum marcó un nuevo capítulo en la vida personal y artística de Nas, ya que reflejaba su madurez y sus experiencias como hombre, padre y artista. Life is Good fue un proyecto profundamente introspectivo, en el que Nas reflexionó sobre su divorcio de la cantante Kelis, la paternidad y su legado en el hip hop. La portada del álbum mostraba a Nas sentado con el vestido de novia de Kelis en su regazo, simbolizando la mezcla de dolor y aceptación que sentía en ese momento. El álbum contó con sencillos exitosos como Daughter, donde Nas habla sobre los desafíos de criar a su hija en un mundo lleno de tentaciones y peligro, y Bye Baby, que aborda la ruptura de su matrimonio. I saw my daughter send a letter to some boy her age who locked up. First I regretted it, then caught my rage. Bye baby, I guess you know why I walked away. When we walked to the altar, that was an awesome day. Otras canciones como Cherry Wine, una colaboración póstuma con Amy Winehouse, y The Don mostraron la habilidad de Nas para mezclar vulnerabilidad con dureza. I want someone who like the champagne I like. My A like someone to talk me off the bridge any day or night. Smoking an Escobano, guzzle my second bottle. Hope I don't catch a homo, grossing that net. Life is Good fue aclamado como uno de los mejores trabajos de Nas en años, debutando en el número 1 en el Billboard 200. También fue nominado al Grammy a Mejor Álbum de Rap. Después de este álbum, Nas pasó los siguientes años haciendo colaboraciones con diferentes artistas. No sería hasta 2018 que volvería con su 11º álbum. Nas regresó con Nasir, un álbum producido por Kanye West como parte de una serie de álbumes cortos que Kanye produjo ese año. Nasir fue un proyecto que abordó temas sociales y políticos contemporáneos, continuando el legado de Nas como un rapero consciente y crítico. El álbum, que consta de solo 7 canciones, incluye temas como Cop Shot the Kid, que habla sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico, utilizando un sample de Slick Rick. Otras canciones como Not For Radio y Adam and Eve reflejan el enfoque de Nas en temas de poder, opresión y la historia afroamericana. I don't wanna hurt nobody. We just came here to party. The ghetto Othello the more. Oh my God, they speak venomous on the boy. Oh my Lord. La colaboración con Kanye West aporta un sonido moderno al estilo clásico de Nas, creando un álbum que, aunque imperfecto, añadió una nueva capa a su extensa discografía. Después de Nasir, Nas sorprendió a sus seguidores al lanzar el álbum recopilatorio The Lost Tapes 2 en julio de 2019, una continuación de su aclamado proyecto de 2002 The Lost Tapes. Este álbum compiló material inédito grabado durante las sesiones de sus álbumes previos. Para la década de 2020, Nas viviría un resurgimiento. En agosto de 2020, Nas lanzó su 12º álbum King's Disease, un álbum que marcaría un hito significativo en su carrera. El álbum recibió elogios generalizados y se destacó por su liricismo y producción moderna, que aún así mantuvo el estilo clásico de Nas. El éxito de King's Disease culminó con la victoria de Nas en los premios Grammy, donde ganó el premio al mejor álbum de rap. Sorprendentemente, esta fue la primera vez que Nas recibió un Grammy. And the Grammy goes to King's Disease, Nas. Tan solo un año después, en agosto de 2021, Nas lanzó la secuela King's Disease 2, que destacó por sus colaboraciones con EPMD, Lauryn Hill y Eminem. Nas continuó evolucionando como artista, abordando temas relevantes y personales a lo largo de cada uno de sus proyectos. Continuó lanzando la tercera parte de King's Disease, así como también la trilogía de Magic. Su disposición a explorar nuevas colaboraciones y sonidos demostraron su capacidad para adaptarse y mantenerse relevante en un panorama musical en constante cambio. Nas ha dejado claro que aunque su carrera comenzó con un clásico indiscutible como Illmatic, su historia está lejos de terminar. Con cada nuevo proyecto, Nas continúa escribiendo nuevos capítulos en la historia del rap, demostrando que su legado sigue vivo y que su influencia perdurará durante mucho tiempo.
Nas no solo se estableció desde su debut como uno de los mejores MC de todos los tiempos, sino también como un narrador maestro, cuyas historias capturaron las realidades de la vida en las calles de Nueva York, de una manera que pocos habían logrado antes. Su estilo lírico, su enfoque en la narración y su capacidad para abordar temas complejos con un toque poético han influido en generaciones de raperos. Nas elevó el estándar del liricismo en el rap, estableciendo un modelo a seguir para futuros MCs. Su habilidad para conjugar palabras de manera compleja y sofisticada, sin perder la claridad en su mensaje, es uno de los elementos que más ha influido en artistas posteriores. El legado de Nas está asegurado como uno de los pilares fundamentales del hip hop. Su habilidad para evolucionar con el tiempo, mientras se mantiene fiel a su esencia, es lo que lo ha convertido en una leyenda. Nas no solo ha contado la historia de su vida a través del rap, ha contado la historia de una generación, y en el proceso, ha asegurado su lugar como uno de los grandes arquitectos del hip hop.